noches. El día de hoy vamos a continuar con la planilla de pago. Ya vimos la parte de los ingresos donde ya vimos el sueldo, el salario base, ya vimos los otros ingresos que corresponden a las horas extra, las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización que los ingresos más, son los ingresos más representativos de la planilla. Para terminar la parte de los ingresos de la planilla, nos faltaría ver solamente dos o más, que son los bonos y las comisiones, el pago de las comisiones. Entonces, así rapidito, díganme qué saben ustedes o qué piensan ustedes que son los bonos y qué es básicamente una comisión. A ver. ¿O será lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Nadie. Carla, ¿qué será una comisión y qué será un bono? ¿O será lo mismo? Yo digo que son cosas diferentes. Los bonos entiendo que se dan, en algunas empresas se dan 2 veces al año, a veces pueden haber más. Y comisiones, quizás me suena más como si es algo de ventas, ahí le da un porcentaje sobre la venta. Ok, muy bien, excelente. Nancy, ¿qué será un bono o qué será una comisión? De comisión, pues creo que es en ventas más oído que por cuánto vende uno, ahí va un porcentaje, ¿verdad? Que le van dando a uno. En cambio, bono, pues es como, bueno, un dinero que va guardando, creo yo, no sé. Eso es, Interesante, muy creo yo. bien. Muy bien, ahí por ahí, dime Sara. Considero que los bonos son cuando uno llega a la meta del pronosticada por ejemplo, en los proyectos. A nosotros nos decían, le vamos a dar cierta cantidad de bonos si llegan a la meta establecida del mes. No sé Ok. si son por metas y las comisiones son incentivos, me imagino que por las ventas. Por ahí va, por ahí va. Ah, muy bien. Así lo considero yo, no sé. Así lo percibes tú. Vaya, muy bien. Fíjense bien, el bono en su definición es un bono de dinero establecida como recompensa por ciertas condiciones. ¿Sí? También, ok, muy bien. Por eso decíamos, es una retribución económica por cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, hay empresas que tienen el bono de útiles escolares y la característica del bono siempre va a ser que va a tener características, es decir, está bien claro cómo se la voy a ganar. Por ejemplo, hay empresas que el bono escolar dicen que es para los empleados que tengan hijos en el sistema de educación básica hasta bachillerato. Entonces viene Nancy y se les va a dar la cantidad, por decir algo, de $50. Entonces, Nancy, ¿cuántos hijos tiene usted que están en ese rango, que estén de primero a tercer año de bachillerato? 5. 5. Entonces, si yo le voy a dar $50 por cada hijo que tenga esas características, ¿cuánto es su bono? A ver, si yo le doy $50. 250.
Cabal, 250. Y no es porque me caiga mal, no es porque es, ¿cómo se llama? No es porque sea chinita, no. Es porque cumple con esas características. Voy con Carla. Carla, ¿cuántos hijos tienes en esa condición? Que estén de primero a tercer año de bachillerato. Ninguno. Ninguno. Pero tú tienes No. hijos, ¿verdad? Sí. Ah, pero ¿por qué no le vamos a dar el bono a ella? Porque todavía no están en el requisito que hemos dicho, que es que estén en el sistema de educación de primero al tercer año. Y si tiene hijos, o sea que el bono no lo estoy dando por los hijos que tenga, ¿ya? Sara, ¿a ti cuánto te tocaría por ese bono? 100, ¿Por 100 qué? dólares. Porque tiene dos hijos. Porque, sí, porque tengo dos. Uno que va a séptimo y el otro que está en primero. Ajá, exacto. Y entonces ya está bien estipulado y no es porque no es por el cargo, no, sino que es porque el requisito está bien claro, que es que esté en la educación formal de primero a tercer año. Entonces, Carla y Vanessa no es que no me caigan mal o no es que hayan sido malas empleadas, sino que como no están en ese rango, no aplican a ese bono, ¿ya? ¿Estamos bien? Y como dice Vanessa, también hay empresas que dan bono al final del año por sus ganancias. Exacto. También hay bono de alimentación, el famoso bono de mitad del año. ¿Ya? Hay empresas que en sus ofertas ponen que dan 14 salarios en el año, es porque probablemente en julio o en junio, depende cómo es estipulado, ellos dan un sueldo adicional. Ese es un bono. ¿Ya? Pero la característica del bono es que tiene que estar especificado cuáles van a ser los requisitos. ¿Ya? Yo conocí una empresa que ellos dan un bono de puntualidad, pero la condición es que lo dan a final del año y les dan $100 a todos los empleados que nunca llegaron tarde en el año, pues. O sea, si nunca llegaste tarde en el año, al final del año te dan $100. Hey, pero un día llegué 5 minutos tarde, pues perdiste el bono de los $100. ¿Ya? Otro bono que también es un poco común es el bono por cumplimiento de departamento, por cumplimiento del área. Hay empresas que tienen una meta establecida y si cumplen esa condición, todos los de ese departamento o esa unidad reciben una gratificación. Correcto, también otro bono tradicional es por trayectoria laboral, que hay empresas que lo dan cada 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, la característica del bono es que es un dinero, una cantidad de dinero, pero tiene que estar bien especificada cuáles van a ser las condiciones para darlo, ¿no? Y este bono va a depender las, eh, de las condiciones de la empresa, de las políticas de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, hay una empresa que me gusta ese bono, que el mes del cumpleaños al empleado le dan $25, ¿no? Y es porque es su cumpleaños y se lo van a dar en el mes de su cumpleaños, ¿ya? O sea que el bono solo se va a dar una vez al año. Y el bono también puede ser repetitivo, por ejemplo, en el caso de las empresas estas que les digo que tienen bono por cumplimiento del departamento, si el mismo departamento cumple todos los meses, pues todos los meses van a recibir su bono. Entonces, el bono esa característica tiene. Muy bien, a diferencia de la comisión, que la comisión es un bono de desempeño. Y aquí es donde muchas veces la gente lo confunde, porque piensa que está ligada, la comisión solo está ligada a las ventas. Y no es cierto, puede ser también, como es por desempeño, puede ser un bono en producción también. ¿Ya? Puede haber comisiones por la producción, por ventas, eh, por visitas, pero la comisión va a ir íntimamente relacionada y esta es la palabra clave de la comisión, rendimiento. ¿Ya?
Lo que pasa es que como las ventas es el rendimiento que la empresa más le interesa, eh, es por eso que siempre está muy ligado a la venta, ¿no? ¿Estamos bien? Vaya. Acá les voy a ser sincero. Eh, Esta parte de la clase es un poco... Vamos a ver, no sé cómo decirlo. Vamos a ver cómo se hace en la práctica esto. Muchas veces las comisiones siempre se van a pagar aparte del salario base. Siempre se paga aparte. Es una práctica un poco, como un poco fuera de la ley, pero con estos famosos huecos de ley. Entonces, vamos a ver esto. Vaya. Entonces, avísenme si pueden ver mi pantalla, por favor. Avísenme si la pueden ver, por favor. ¿Sí la pueden ver? Sí, Vaya. yo sí. Perfecto. Vaya. Entonces, fíjense bien. Las comisiones, el primer paso para establecer un pago o un bono por comisiones es que vamos a establecer una tabla de comisiones. La tabla de comisiones va a ser la misma empresa la que decida cómo va a ser la tabla de desempeño o la tabla de desempeño o la tabla de los porcentajes sobre la comisión. Generalmente, una escala de comisión puede ir del cero al tope que la empresa quiera. Y los porcentajes también son aleatorios, es decir, cada empresa puede crear una política de comisión. Aunque yo he visto de que la mayoría de las empresas su bono de comisión anda entre el 5 al 10%. Solo una vez he visto una empresa que pague comisiones del 15%, pero generalmente anda por ahí. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿no?, es el establecimiento del parámetro de la comisión y este es libre. Ojo con lo que les voy a decir. Para el ejemplo de esta tabla es que si la persona vende de 0 a $1,500, esta persona no recibe comisión. El siguiente parámetro de la tabla para el ejemplo es de 1,500 a 2,500. Se le va a dar el 3% sobre el rendimiento, ¿ya? Y así sucesivamente en la siguiente categoría el 5, el 8, el 10 y el 12. Y fíjense bien la palabra que ocupo, rendimiento. Es decir, fíjense bien que si por ejemplo Pepito, sus ventas o su informe de ventas, a él reportaron 5,600, ¿en qué parámetro de rendimiento de la tabla se encuentra él? Tiene 5,600. Él se encuentra en este parámetro. ¿Por qué? Porque está arriba de 5,000 pero abajo de 7,000. Entonces, a él, por rendimiento, se le va a pagar el 10%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Toman el valor del rendimiento por el porcentaje de la tabla. Entonces, básicamente hacen una operación por acá. Ya, esto, ¿dónde está? ¿Qué sería? Quiero ver. Sería este el 10%. Y él, en concepto de comisión, va a recibir 560 solo en bono de comisión. Suponiendo que su sueldo o su salario sea de $300, ¿no? De $300, más su comisión, y es por eso que los verdaderos vendedores nunca preguntan cuánto es su salario base, ellos preguntan más sobre el enlace de la comisión. Entonces, su salario aproximadamente para el mes sería de $860. ¿Pero por qué? Porque el concepto de
de comisión prácticamente está duplicando su salario. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Me di a entender en esta parte? ¿Sí me di a entender? Yo sí entendí. Don Bueno, José, ¿cómo está? Gusto de verlo. Bueno, de sí, oírlo. perdón. No se preocupe. Muy bien, ¿estamos bien? Sara, Carla, Nancy, Vanessa, Catherine, bienvenido. Sí, Vaya, entonces, aquí viene la pregunta del millón. Supongamos que hoy Pepito, para el siguiente mes, fíjense bien, logró solamente $1,400. Si me voy a la tabla de desempeño o de rendimiento, está acá. Entonces, él, por esa simple razón, hoy el bono de su comisión es de 0. Entonces, básicamente, su salario de ese mes solo sería su sueldo base. Es por eso que a los vendedores y a los que trabajan en producción y están bajo un sistema de comisión o de desempeño, literalmente se rebuscan por obtener su dinero. Pues entonces muchos de los vendedores, y yo conozco varios vendedores, que ellos, su sueldo base no les interesa. Ellos van más que todo pues por su bono de comisión. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí me di a entender? Correcto. Vaya, en este punto también quiero compartirles algo. Los niveles de la tabla de comisión, ¿ya?, van a ir proporcionalmente a lo que la empresa decida. Pero en mi experiencia, generalmente los porcentajes de nivel a nivel pueden oscilar de un 20 a un 15% sobre el rendimiento. Eso ya lo decide la empresa, ¿no? Pero ustedes pueden ir un incremental del 15 al 20%. No se recomienda el 10 porque no hay mayor esfuerzo, entonces se considera que el 10% no, es subjetivo o es menor a ello. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Vaya, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo fuerte del día de hoy. Quiero ver, aquí está. Muy bien, lo fuerte del día de hoy, que son las retenciones, ¿ya? Y vamos a ver tres retenciones básicas. En El Salvador, las tres retenciones de ley obligatorias son, ustedes ya la saben, ¿verdad? IS, AFP y ISR, o como normalmente lo conocemos nosotros como renta. ¿Ya? Muy bien. Es de entender, fíjense bien, que el IS, su porcentaje es del 3% para el trabajador. Y aquí ya vamos a meter un nuevo concepto. Para la planilla del patrono es del 7.5%. ¿Ya? El AFP, al igual, para el trabajador, aquí lo voy a poner para el patrono. Para ¿cómo se llama? Para el AFP, para el trabajador tenemos del 7.25%. Para el trabajador siempre, pero para el patrono es del 7.75%. Después les voy a explicar cuál es la diferencia, no se preocupen. Y el impuesto sobre la renta es un impuesto, de aquí lo voy a poner, vertical, que va a ir en relación, es
un pago vertical en base a la tabla que presenta Hacienda, a la tabla de Hacienda, Muy bien. Tanto el IS como el AFP también es algo vertical, pero tiene características horizontales porque presentan límites. Ya vamos a hablar de eso. Y la tabla de la renta, ya, la tabla de la renta la tengo por acá. Aquí está. Dentro de la plataforma les voy a dejar la tabla oficial o el decreto donde está básicamente la evaluación de la tabla. Aquí quiero aclarar algo. La tabla de la renta puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Y puede cambiar por decreto legislativo en cualquier momento. La tabla de la renta, de hecho, últimamente no ha tenido cambios, pero en la administración pasada y también en la administración de Funes, del presidente Funes, hubo un cambio. Entonces, aquí está la tabla. Esta es la tabla actual, como les digo, esta puede cambiar, pero ahorita representa 4 tramos. En el primer tramo, si tu sueldo líquido es de $472 con un centavo, no se te descuenta renta. Es por eso que la gente cuando dice, menos mal que gano poquito porque no me descuentan renta. Es eso cierto, ¿no? Para el segundo tramo, si tu sueldo líquido, ya vamos a hablar de eso, está entre estos dos rangos, se te descuenta el 10% de la renta imponible y tu cuota fija es de 17.67. Así sucesivamente para el tramo 3, que va de 895.25 a 2038.11. Se te descuenta el 20% y se te resta el 895 y la cuota fija es de 60. Así con el tramo 4, que este es el límite. O sea que si ganas a $5,000, por ejemplo, esta va a ser tu tabla. O sea, el límite es este. Ya, entonces, ahí está. Estas son las cuotas fijas, estos son el excelso, estos son los porcentajes, ¿no? Y aquí están los parámetros. Que de hecho vamos a aprender a hacer esto el día de hoy. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿O continuamos? Yo tengo una duda. Y allí entra el salario de 472, ¿verdad? Y allí entran las comisiones, Vale. porque a veces he oído que descuentan renta y no es salario normal, sino que En las más comisiones. Por eso. Perfecto. Eso es, vaya, por eso empecé la lección del día de hoy hablando de las comisiones, porque ya cuando llegue el momento les voy a explicar cómo lo hacen y cómo debería ser, que ahí hay una diferencia. Hay algo, pues, es como lo que les decía, es un vacío de ley que es permitido, pero no debería ser. Pero sí lo vamos a ver, Nancy. Entonces, un poquito, yo creo, depende cómo vayamos con el tiempo, creo que lo vamos a ver el día jueves. Pero esa pregunta sí te la voy a contestar. Y la vas a ver con un ejemplo bien clarito, bien bonito. Vaya. Uy, discúlpenme por esto. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ahorita vamos a hacer los cálculos para un ejemplo, porque para la próxima clase, y aquí lo voy a dejar un poquito picados, vamos a hacer esto ya. O sea, todo lo que hemos venido haciendo es para que nosotros hagamos una planilla de pagos de este estilo, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a esto, pero antes, vaya, hasta ahorita ya vimos toda esta parte, ya está aquí. Entonces, hoy vamos a ver estas de acá, ¿ya?
Entonces vamos a esto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Volvamos al ejemplo. Hoy vamos a hacer de famoso a Pepito. Pepito. Muy bien. Pepito tiene un salario de 475 dólares. Bueno, entonces ahorita vamos a suponer que es el total del ingreso, ¿ya? Así lo vamos a llamar, el total del ingreso. Es decir, que después de, perdón, después de horas extra, vacaciones y aguinaldo, su total de ingreso es de 475 dólares. Entonces, ahora vamos a poner acá retenciones. Vamos a hacer el cálculo de las retenciones. Entonces, vamos con el IS, vamos con el AFP y el impuesto sobre la renta. Vaya. Entonces, aquí va la primera consideración. Para el trabajador, yo agarro los 475 que él gana y como es el trabajador, o sea, es la planilla del trabajador, vengo yo y agarro, fíjense bien, el sueldo de Pepito, el total del ingreso de Pepito y yo lo voy a multiplicar o le voy a aplicar el 3%. Es decir, que en concepto de IS, Pepito, le voy a retener, por eso es la palabra retención, de 14.25. Entonces, vengo yo y hago lo mismo con el AFP, pero como es trabajador, yo lo voy a hacer por el 7.25%. Entonces, vengo, agarro sus 475 dólares por el 7.25% y en concepto de AFP, él va a pagar 34.44. ¿Sí me voy a entender? Correcto. Hasta acá no hay ninguna duda. Vaya. Entonces, fíjense bien. Y aquí viene lo interesante. En la tabla de la renta, el ingreso de Pepito es de 475 dólares. Entonces vengo yo, ¿y dónde está 475 dólares? Vengo yo, está detrás de eso. 475 dólares está acá, ¿verdad? Él, así, al ras, está en el segundo tramo, ¿cierto o no cierto? Hola, amigos. Aquí estábamos escuchando. Cierto. Vale. Entonces, él, por un hilito, va a tener que pagar renta. Error. Lo primero que tenemos que sacar para obtener el impuesto sobre la renta, fíjense bien, y aquí voy a poner, esto en la planilla no se pone, aquí lo estoy haciendo para hacer, lo estoy haciendo con fines académicos, ¿no? Esto no se pone en la planilla. Vamos a obtener algo que se llama salario neto, ¿ya? ¿Y qué es el salario neto? Vengo yo, tomo el total del ingreso de Pepito y tengo que restarle el IS y el AFP para yo obtener el salario neto. Entonces, 475 menos lo que le desconté de IS menos lo que le desconté de AFP, a mí me da 426 dólares en concepto de salario neto. Entonces, al salario neto es el que yo voy a venir y lo voy a buscar en la tabla.
Entonces, después del IS y del AFP, Pepito no está en este tramo, sino que pasa a estar en el tramo 1. Por lo tanto, para este caso, él no se le va a descontar renta. Entonces, el de renta no tiene nada. Se le pone 0. Y obviamente, vaya, como acuérdense que esta casilla no existe en la planilla, después ustedes vamos a tener que crear una celda que se llama total de retenciones. Total de retenciones, ¿no? Entonces, vengo yo, el total de retenciones, yo tengo que sumar el IS, el AFP y la renta si la hubiese. El total del IS y el AFP, ¿no? Y de la renta si lo hubiera. Y después tenemos el líquido a pagar, ¿no? Entonces, vengo yo, el líquido a pagar sería restar el total del ingreso menos el total de las retenciones, que al menos para este efecto sería el mismo salario neto. ¿Sí me di a entender? ¿Hay preguntas hasta acá? Quizás hay un poquito de confusión, bueno, para mí va. Dígame, don José. Ahí en la parte esta de hizo la retención. Sí. No comprendí muy bien cómo fue que hizo eso. ¿Cuál? ¿El total de retención? Sí. No, aquí solamente para sumar el IS, el AFP y la renta, si lo hubiese, para tener este saldo. O sea, Ese es de las retenciones en general. sí, o sea, aquí lo estoy sumando. Estoy sumando el IS, el AFP y la renta. Entonces, sí, el total de esos tres es lo que yo pongo acá. Ya, sí, ya entendí. Eso es. Vaya. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿Y con un sueldo de 550 o 600? Ya vamos a llegar a eso, tranquilo. Ahorita solo quería hacer el cálculo así para que se lo viésemos. Vaya, algo interesante. El IS actualmente en su reglamento dice que hay un tope para las personas que ganan de $1,000 hacia arriba, que ganan de $1,000, siempre se les va a descontar el 3%. Siempre se les va a descontar el 3%, ¿ya? Es decir, que lo más que se le puede descontar a una persona en concepto de AFP es de, ¿cuánto? ¿Cuánto es el 3% de 1,000? 300. Hola. 30. 30, correcto. Entonces yo lo más que le puedo quitar a una persona en concepto de IS es de $30. O sea que si una persona tiene un ingreso de $2,500, ¿cuánto le voy a descontar de seguro social? 30. Siempre $30, ¿no? Y esto no va a cambiar hasta que la Asamblea Legislativa modifique la ley. O sea que si tenemos, por ejemplo, a un gerente regional que gane $4,500, ¿cuánto le voy a descontar en concepto de IS? 30. Siempre el 3%, entonces es 30, ese es el tope. Grábense eso porque este es un error algo común en algunas personas. ¿Estamos bien? Ahora, con las modificaciones, con las nuevas modificaciones de la AFP y ¿cómo se llama? Las nuevas modificaciones hoy que se aprobaron, el no desembolso bueno, con los últimos cambios de la ley de la AFP, sí han cambiado
los techos del Seguro Social, pero el techo de la última vez era de $2,700. Pero en la ley del AFP que les voy a dejar en la plataforma van a estar actualizados. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Estamos bien? ¿Sí me di a entender? Sí, Vaya, tenemos a Pepito, hoy vamos fulanito, hoy vamos con fulanito. Fulanito, vaya. Fulanito, en diferencia de Pepito, él gana $600. Parece supervisor de la última vez. Vaya, fulanito. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo mismo que hice acá. Yo le aplico a esto el 3%, $18. Vengo yo y le aplico al total del ingreso, le aplico el 7.25%, es de 43.50. Entonces, ahora voy a sacar el salario neto. Recuerden, esta casilla está solamente creada con fines académicos. Vengo yo y resto a los 600, le resto el IS y el AFP y de salario neto me sale 538.50. Entonces me vengo yo a la tabla, ¿cuánto era? Era 538.50. Entonces lo voy a poner acá, 538.50. Esto es el salario. Entonces me vengo yo y efectivamente para este caso de fulanito, aquí lo voy a poner fulanito, fulanito, fíjense bien, él está en qué? Está en el segundo tramo. ¿Por qué? Porque 538.50 está en medio de 472.01 y de 895.24, ¿sí? Entonces a él se le va a aplicar el tramo 2 de la tabla de la renta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Se aplica esta tabla y lo vamos a ir haciendo por pasos. Voy a tratar de ponerlo acá. Paso 1. Paso 1, esto no es dinero. Paso 1. A estos 538, que es lo que me quedó como salario neto, le voy a restar el exceso que pide la tabla. Entonces, para el exceso de 538.50 es 472.01. Entonces, vengo yo y resto, aquí lo voy a poner para que nos ubiquemos, menos 472.01. ¿Ya? Entonces, al restar esto, yo obtengo un valor. Es de 666.49. 66.49, teacher. ¿Perdón? Perdón, 66.49. Entonces, esto me dio. Esta es la operación. ¿Y cómo lo obtuve? De restar el salario neto menos el exceso que aquí estaba. Ahora, a esto que tengo yo acá, le voy a aplicar, y este es el paso número 2. El paso número 2 es aplicar el porcentaje de la tabla. ¿Ya? Entonces, yo acá vengo y a esto lo voy a multiplicar por el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque es lo que está en la tabla. Entonces, a esto de acá se le llama renta imponible. Imponible. Imponible, sí.
Muy bien, esta es la renta imponible. ¿Cómo obtuve la renta imponible? De lo que me quedó del exceso, yo lo multipliqué por el porcentaje de la tabla, que sería el 10%. Entonces, a esta renta imponible vengo yo y le sumo la cuota fija, que para este caso, que entonces aquí sería el paso número 3, sería sumarle la cuota fija. Entonces, vengo yo y digo 665 más 1767, eso me da 2432. Y eso es el impuesto y esto es el impuesto sobre la renta. Y esto que está acá, este 2432, es lo que tendría que ir acá, en esta casilla. Y ya lo pongo y ya obtengo y ya estoy yo listo para tomar el total de las retenciones, que sería de IS $18, de AFP 43.50 y de impuestos sobre la renta 24.32. Entonces, esta persona, fulanito, en el total de retenciones, de sus 3 retenciones, da un total de 85.82. Entonces, ahora vengo y su líquido a pagar sería, tomo el total del ingreso menos el total de retenciones, me da un total de 514.18. Entonces, y aquí es donde ya podemos ver la diferencia, este es su salario, ¿ya? Pero su sueldo es este de acá. Muy bien, ¿me di a entender? Correcto. Vanessa, perdón, veo tu pregunta y dice, y en el caso de deducciones por gastos médicos y gastos de colegiatura, ¿cómo así? Me perdí en ese caso. Cuando la empresa de alguna manera, entiendo porque no termino de comprender, es cuando la empresa te cubre los gastos médicos y los gastos de colegiatura. Eso es. Yo creo que es cuando hace la declaración, teacher, y hay que poner deducciones para los gastos médicos. Ok. Vaya, gracias Vanessa, ya entendí. Muy bien, ahorita estamos viendo el impuesto sobre la renta mensual y estamos viendo el deducible de la planilla de pagos o la retención de la planilla de pagos. No estamos viendo el impuesto sobre la renta anual. Ese es otro y eso lo vamos a ver en el último tema. Esa es otra cosa. En ese caso, Vanessa, este 24, ¿cuánto era? 2432 se va sumando mensualmente y a final del año, por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo. Vamos a ver acá. Al menos para esta persona 2432 por 12. Esta persona probablemente a final del año, depende cómo estén sus demás ingresos y sus deducibles, depende cómo esté el ejercicio, le podrían devolver hasta 291.83. Pero eso, Vanessa, lo vamos a ver en el tema posterior. Pero los gastos médicos y gastos de colegiatura actualmente tienen una cuota de $800 deducibles. Pero eso lo vamos a ver, como te decía, en el otro tema, ya cuando lo vemos anual, no mensual. Dime, Nancy. Y cuando nosotros adquirimos una deuda de banco, Eso, va, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, tranquila. Vanessa, esta renta mensual sirve, sí, exacto.
Exacto, Vanessa. La renta mensual sirve para hacer el cálculo de la anual. Así es paulatina. Es decir, si esta persona no excede la tabla anual, básicamente el otro año su devolución podría andar entre esto. Pero para eso, como te digo, ya tenés que tener todas las de enero a la de diciembre. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Creo que estamos bien. Hasta ahorita estamos bien. Carla, esto es nuevo para usted, así que pregunte, aclare dudas. Sí, pero estoy bien, licenciado. Estamos bien, vaya. Quiero ver, Catherine. Catherine, Sara, yo creo que esto sí ya lo habías visto, ¿verdad? Sí, pero yo sí lo entiendo. Las retenciones. Ujú, vaya. Hasta ahorita vamos bien, entonces. Vaya. eh, Nancy me hizo una pregunta un tanto no complicada, sino que eso tiene que ver con retenciones opcionales. Pero para no contestar y dejar la pregunta al aire, vamos a entender algo. Ahorita, ahorita, la ley tiene establecido que solo nos pueden absorber o quitar en concepto de retenciones de préstamo el 20% de nuestro salario. Es decir, volviendo al ejemplo de fulanito, que gana $600, ¿no? $600. Si yo le doy el 20%, yo calculo el 20% de sus ingresos, ¿verdad? Él en concepto de préstamos a cualquier banco puede tener hasta un máximo de $120, ¿ya? Entonces, lo más que le puedo descontar a él en concepto de préstamo de cualquier institución bancaria, en concepto de cuota, es de $120, ¿ya? Es decir, y aquí se vuelve un poco, donde te digo que se vuelve complicado un poco la pregunta. Fulanito puede ir viendo y dice, voy a ir a X o Y banco y ve los productos que estas instituciones le confieren. Entonces ellos le dicen, vaya, mire, en base a sus ingresos, usted puede adquirir este tipo de producto A o B o C. Y ya él pacta, básicamente, pero no le pueden descontar más del 20%. Ahora, hay una cosa, Nancy, que lo he visto, ¿ya? Entonces, suponiendo para el caso, ¿no? Digamos que él se fue a la, al extremo y pues hizo el préstamo y todo. Entonces voy a poner esto por acá y le voy a poner acá préstamos a bancos. Acá, préstamos a bancos. Entonces, suponiendo para su ejemplo, ¿ya? Él tendría por acá $120, ¿no? Suponiendo que agarró un préstamo y entonces el total de su retención, su total de líquido a pagar sería esto menos esto, ¿ya? Entonces él estaría recibiendo 394.18 en este ejemplo, ¿ya? No sé si contesto tu pregunta, Nancy. Allí no interfiere al salario, ¿cómo se llama? Al salario fijo en lo que salía ahí. Me quitó la pantalla. Dime.
Nancy, al salario neto, no interfiere ahí. vaya, Digamos, solo vaya, acuérdense que este salario neto, esto aquí no debería existir. Yo se los ubiqué para que se ubicaran de que hay que restar del ingreso total estas retenciones para poder deducir si la persona se le va a pagar el impuesto sobre la renta o no. Entonces, allí y aquí es donde les decía que tenemos que tener cuidado. Por eso les decía que es sobre el total del ingreso lo que se le calcula para sacar la cuota, que en este caso sería 120. Entonces, esto no interfiere porque la ley dice que es el 20% de el total de los ingresos. Ahora, y aquí es donde, por eso es que algunas instituciones financieras le dicen, si usted tiene más ingresos o tiene ingresos variados, te piden el reporte de los 6 meses consiguientes para sacar un promedio y en base a eso calcularte el 20%. Entonces, esto, Nancy, no interfiere en eso porque el porcentaje se saca en base al total del ingreso, no en base al salario neto. Y como les decía, esta casilla solo está para fines académicos. sí, sí, eso sí entendía, porque sé que ahí es como para valorar lo de la renta, ¿verdad? Entonces, pero no interfiere en lo que es la renta. Si en caso me descontaran el banco y fuera menos del dinero que está establecido, o se lo descuentan después de que han hecho presupuesto de la renta, del IS y del Vuelvo y repito, AFP. sí, Nancy, entiendo. Vuelvo y repito, Nancy, el cálculo del 20% para determinar la cuota del préstamo se hace con el total del ingreso, no con el salario neto. Entonces, por eso, para el ejemplo, hicimos los $600, aquí están los $600, le sacamos el 20% y es sobre 120, ¿ya? Que es básicamente, el total del ingreso. O sea, el cálculo para sacar la cuota de un préstamo bancario se hace bajo el total del ingreso. El salario neto no tiene nada que ver. Dice, pero es caso contrario si es para préstamo de una casa, ¿va? Sí, ya los préstamos hipotecarios ya están normados bajo otra, bajo otro parámetro. Estoy hablando de préstamos de consumo, préstamos personales y préstamos de gastos corrientes. Ya los préstamos hipotecarios se amarran a condiciones particulares del préstamo y del tiempo. Recuérdese que la mayoría de préstamos hipotecarios van para 30 y 20 años Gracias. para servirle. Nancy, ¿estamos claros hasta acá? Mm, creo que más o menos. ¿Cuál es su duda, Nancy? Lo que pasa es que en el primer ejercicio usted saca la persona gana el salario este de 475, ¿verdad? En, allí usted le descontó lo del IS y de la FP y entonces no entra en lo de la renta. Entonces, por eso preguntaba si se descontaba lo del banco para poder eh, que entre en la renta. Entonces, No, no eso, sé si estoy segura. Sí, sí, no sé vaya, si estoy segura. vaya. Creo que no entra en la renta, ¿verdad? Los No, préstamos y todo, solo es que, entra en el salario. ok, vaya, volviendo al caso de Pepito. Pepito gana $475. Entonces, para él, si él quisiera aplicar a un préstamo personal corriente, vengo yo y él, lo más que se le puede descontar en concepto de cuota de préstamo, en cuestión de préstamo, a él es $95.
no más. O sea, porque el 20% se hace sobre el salario. Ahora, ahí los bancos van viendo, depende de qué tipo de institución financiera, cuál le conviene o cuál no. Ahora, lo que le conviene a los bancos es, y esto es cultura general, ellos te van a amarrar a más tiempo para pagar mayor interés. Acuérdense que en un préstamo lo más importante es que la cuota quede, relativamente hablando, lo más alta posible a un menor tiempo, porque así los intereses son menores. A un banco lo que le interesa es que eh, la cuota te quede lo más chiquitita posible a un tiempo mayor. ¿Por qué? Porque así vas a pagar más intereses, que es lo que a ellos les interesa. ¿Estamos bien, Nancy? ¿Nancy? Pues es que creo que no me entendí de la pregunta. No, yo digo, vaya, yo como contadora, eh, si tengo el caso de que, digamos, lo de la renta, pero creo que, vaya, digamos, fulanito le descuentan, vaya, aquí, digamos, Pepito le descuentan el préstamo, va. Pero lo que, como usted puso aquí, va, del total de ingreso es de 475. Entra en lo de la renta, pero como nos explicó ahí Vaya, que no. vaya, es que vaya, vaya, ya entendí dónde está la duda. Vaya, el total del ingreso es una cosa, pero para la tabla, vaya, cuando ustedes lean la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta dice que esta tabla se va a aplicar sobre el salario neto. Es decir, es decir, que para ver si él aplica o no a renta, yo me voy a ir bajo lo que el salario neto, es decir, el IS y el AFP. Usted va a restar, siempre elige el AFP y el salario neto, es lo que usted va a aplicar a la tabla. ¿Ya? Es por eso que Pepito no aplica, porque al sacar su salario neto, es decir, restar el IS y el AFP, da 426. Si yo me voy a la tabla, 426 acá dice que como es 426, que es menor a 472, no aplica, no aplica. Entonces, el cálculo de la tabla del impuesto sobre la renta se va a hacer sobre el salario neto, no sobre el total del ingreso. O sea que lo que nos quiere decir, teacher, que del total del salario, primero vamos a aplicar el 3% del seguro y el 7.25 de la AFP, y después le restamos para ver cuánto nos queda. Y a eso le vamos a aplicar el impuesto sobre la renta. Va a ver en qué... Vamos a ver la tabla. Al ver la tabla, no aplica en esta ocasión con Pepito porque es menos de lo debido. Es 426, así es. Ok. Veamos otro ejemplo para Pepito, fulanito, menganito. Vamos con menganito. Menganito, vaya. Menganito gana, dámosle $1,200. $1,200. ¿Cuánto le voy a poner de IS? A ver, ¿quién se anima? 30. ¿Por qué 30? Porque el techo Por lo es que 10. usted dijo que era lo del techo. Correcto. A él le vamos a aplicar el techo. Pero es más, es por el techo. Vaya, entonces vengo y le aplico el porcentaje del 7.25%. Me da esto. Entonces yo tengo que sacar el salario neto. Me da 1083.
Entonces me voy acá a la tabla. 1083. 1083. Vale. ¿En qué parámetro de la tabla está? ¿En qué tramo de la tabla está? 3. En el 3. Entonces el paso 1 es que yo le tengo que restar el exceso. Entonces sería 1000. Aquí le voy a poner menos el exceso. ¿Y cuánto es el exceso? Entonces vengo yo y digo 1000 menos el exceso que en su parámetro es de 895.24. ¿ya? Entonces a él le queda 184.76. Ahora esto lo voy a... Perdón, 187, teacher. 187.76. Vale. Esto vengo yo y se multiplica por el porcentaje de la tabla, que para este caso es el 20%. Es el 20%. Entonces queda 37.55. ¿Por qué? Porque yo multipliqué esto de aquí, el resultado de restar lo que el salario neto menos el exceso me da esto. Entonces lo multipliqué aquí, menos, voy a poner el exceso menos el exceso multiplicado por el porcentaje de la tabla. ¿Ya? Por el porcentaje de la tabla. Me da esto. Y a esto que me da acá, que se llama renta imponible, a la renta imponible, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar, se suma la cuota fija. Entonces, vengo yo y a 37.55 que tengo acá, le voy a sumar la cuota fija que es 60. Entonces, ¿cómo se llama cómo se llama el fulano? Menganito, en concepto de impuestos sobre la renta, va a pagar 97, 97.55. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, para... ¿Qué pasó, Sara? No sé, me perdí en los 187.76. ¿Dónde se perdió? Disculpe, no le escuché. Se oye una interferencia bastante grande. Vale, ya, ok. En los 187.76. Vale. Muy bien. Fíjense bien. Vengo yo y su total de ingreso es de $1,200. Le resto el IS y el AFP y me da 1,083. Entonces con esto vengo yo y voy a aplicar la tabla. Entonces, para obtener el 187.76, yo tengo que restar el salario neto menos el exceso, y el exceso para este caso es de 895.24. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Restar esto menos el exceso, y el exceso menos el exceso, ¿y cuánto es el exceso? 895.24. 95.24. Es decir, que estos 187.76 es la resta de 1,083 menos 895.24. De ahí es donde sale.
¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Vaya, hoy sí, gracias Sara. Muy bien, Vanessa pregunta, si se realiza trabajo a más de un patrono, ¿cómo se aplicaría la tabla de retención sin la remuneración? Vaya, aquí Vanessa viene otra peculiaridad del impuesto de la ley del impuesto sobre la renta en la presentación anual. En el formulario, está estipulado cuál es tu actividad principal y cuál es tu actividad secundaria y cuál es tu actividad terciaria. Bien, aquí hay dos formas, Vanessa. Es decir, la primera forma es de que tu patrono principal, no, perdón, tu patrón secundario, el de la segunda actividad, tiene que reportarle al primero tus retenciones. Es decir, eh, quiero ver, vale, te lo voy a poner acá. Eh, Tu patrono secundario tiene que reportar tu IS y tu AFP a tu patrono principal de tu primera actividad y el primero está en la obligación de reportar tanto lo del primero como lo del segundo y si hubiera un tercero, el del tercero también. Pero si es por servicios ¿cómo se llama este? De remuneración permanente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Vanessa? Que muchas, y de hecho es lo más práctico, cuando te preguntan, vaya, usted ya tiene un salario, ¿cómo se llama? Una actividad principal, sí te dice. Ah, entonces nosotros le vamos a pagar como servicios profesionales. Y así puedes tener más ingresos. De hecho, en la vida real es muchísimo más práctico que solo tengas un ingreso permanente, o sea, un reporte de ICFP y que lo demás te lo paguen por servicios profesionales. Te lo puedo explicar, vaya, te lo voy a explicar más o menos así, vaya. Me voy a llevar este ejemplo, el de fulanito. Me voy a llevar este ejemplo para que no quepa menor duda. Me voy a llevar esto por acá y lo voy a poner acá. Vaya, entonces voy a ponerte el ejemplo. Vaya, esta es actividad 1 o principal. Aquí tenemos una segunda actividad, o sea, una empresa 2. Aquí lo voy a poner empresa 2. Uy, empresa 1 y empresa 2. Vaya. Supongamos que fulanito en esta empresa 2 es un ingreso, un ingreso, ¿qué? Secundario y gana menos. Entonces, vengo yo y hago exactamente lo mismo. Quiero ver. Vale, entonces hago exactamente lo mismo. Aquí para no perderme. Is AFP, AFP, aquí está el salario neto. Aquí lo voy a poner en neto. Impuestos sobre la renta, préstamos, total de retenciones, líquido a pagar. Vale. Suponiéndote, volviendo a lo mismo, que fulanito gana en la segunda empresa un salario de
de $350 vengo yo y AFP. Vaya, quiero ver dónde está. Esto por el 7.25%. Vaya, entonces aquí me vengo yo al total de retenciones y IF y F. Vaya, entonces, en concepto de retenciones, el patrono 2 tiene que informar al patrono 1 que sus retenciones para con él son de 35.83. De 35.83, entonces, 35.83 más, no, perdón, el segundo patrono tiene que informar al primero que su retención para con él es de 35.83. Entonces, el total de sus retenciones, lo que le va a aparecer a él, tanto en el Seguro Social como en el AFP, tendría que ser de 121.69. En el informe o en la boleta del IS, que ahora ya no existe, solo lo puedes ver en el sistema, él para este mes no reporta ni 18 ni 10.50, sino que reporta 28.50. Ahora, si él ganara más, el segundo patrono solo le puede reportar la diferencia a los $30. Aquí no hay problema porque no llegamos al límite. Entonces, en este caso, sí es válido. Y en su reporte de AFP, a él no le va a aparecer ni 43.50 ni 25.38. Para ese mes, él le tocaría en su reporte un ingreso de 68.88, pero quien tiene la obligación es el segundo patrono, le informa al primero sobre esto y ambas, bueno, de hecho el primer patrono debería ser el abono porque no se puede una duplicidad de ¿cómo se llama? De ingresos. Ahora, como te decía, en la práctica, para evitar toda esta complicación, generalmente cuando tienes un segundo patrono, tú le dices, mire, fíjense que yo tengo una actividad principal y esta va a ser mi secundaria. Ah, perfecto. Te quito todo esto y solo te contrato bajo servicios profesionales, que es totalmente legal y permitido. De hecho, voy a guardar este ejemplo porque más adelante lo podemos utilizar. Ejemplo, patrono. Estamos bien hasta acá. No sé si te contesto, Vanessa. Va, muy bien. Después vamos, todavía no explico lo de la renta del 10% porque eso lo vamos a ver después. Quiero explicárselo ya cuando está la planilla completa, que siento que es mejor. Vaya, entonces básicamente ese sería ahora con las retenciones, ¿no? Las retenciones de ley. Entonces, este sería básicamente el apartado de las retenciones, del ICE, la AFP y del impuesto sobre la renta, que son básicamente las de ley. Ahora, vaya, Vanessa, vaya, muy bien. Vanessa pregunta que ella ha leído un caso especial en donde dependiente a más de un patrón. Se le aplica la tabla a la remuneración de mayor monto y la retención del 10% a los demás. Vaya, aquí, Vanessa, hay algo particular y es lo siguiente, que son las condiciones de contratación. El impuesto sobre la renta vaya, el impuesto sobre la renta es el impuesto que se da sobre las rentas diversas de las personas. ¿Qué es una renta diversa? Hay personas, por ejemplo, que tienen un trabajo
trabajan en X empresa de lunes a viernes, por decir algo, o de lunes a sábado, pero por la tarde dan clases. Entonces, ahí hay dos patronos. Depende de la contratación que el patrono le dé, así va a ser. El monto del 10% solo aplica para modalidad de contratación de servicios profesionales. Entonces, ahí la ley te dice sobre una renta diversa o una renta adicional a la actividad principal, solo se le descuenta el 10%, pero si es contratado bajo servicios profesionales. Entonces, ahí sí se puede. Si no estás por bajo servicios profesionales, habría que ver las condiciones del préstamo y en base a eso, perdón, las condiciones de la contratación en base al pago. Por ejemplo, yo conocí a alguien que y es una modalidad de contrato sumamente extraña, donde a él le pagaban cada 6 meses, o sea que él en el año solo recibía 2 ingresos, ¿ya? Pero cuando le tocaba el desembolso era bastante bonito, porque a lo que se dedica esta persona es a traducir libros. Entonces, en base a los libros que él traduzca, ella traduzca, pues así le pagan, pero solo le pagan bajo ¿cómo se llama? Dos veces al año. Y aquí es donde viene lo interesante. Como a ella le pagan por páginas traducidas o libro traducido, ella está bajo servicios profesionales. Entonces a ella se le descuenta el 10%. Y como y por eso tomo el ejemplo, es extranjera, a ella se le descuenta más bajo servicios profesionales aquí en El Salvador y es la misma modalidad de contratación. Entonces, en ese caso, Vanessa, como te decía, va a depender mucho de la forma de contratación de las personas, pero las más comunes en El Salvador son por servicios profesionales, bajo contrato y dependencia de un patrono, que es la más tradicional. También está ¿cómo se llama esta? La de trabajo a domicilio o renta domiciliaria, que es otro tipo de contratación, pero que aplica otra peculiaridad de renta. Entonces, ahí hay que irse a la ley y ver bajo qué modalidad te están contratando. ¿Estamos bien, Vanessa? Ok, ajá, sí, de hecho, la ley de la renta nace por el decreto 95, entonces siempre que el decreto 95 surge una modificación, cambia la ley sobre la renta. Entonces hay que estar pendiente de eso. Pero como te digo, si quieres un poco más de peculiaridad sobre cada caso, sí tenemos que irnos al fondo de la ley de la renta. Estamos muy bien, estamos bien hasta acá. ¿Vamos bien? ¿No hay más dudas o otras preguntas? Correcto. Muy bien, muy bien, lo que les iba a decir. eh, las otras retenciones que nos faltan ver son un poco, como les explico, un poco graciosas, o más que todo ver con el castigo. Entonces, vamos a ver.
Y aunque ya lo habíamos visto en el concepto, vaya, vamos a ver. Volviendo a las últimas retenciones que nos tocan ver que son opcionales, o no opcionales, sino que más comunes a ver. Vamos a ver dónde tenía los nombres de las personas para que ya quedemos con ellos. Vaya, fíjense bien. Eh, muy bien. Las otras retenciones que vamos a ver ya son más de forma que complicadas en su estructura, así que no nos va a llevar mucho tiempo. Pero ya que tenemos esto, usemos esto. Vaya. Ahorita estamos así. Ahorita vamos a esto. Y las últimas dos deducciones que vamos a ver son las de el séptimo o día de descanso. Día de descanso y las llegadas tardes. Estas son las últimas dos que nos faltan y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Va, fíjense bien. El día de descanso, uy, perdón, descanso, vaya. El día de descanso, vaya. El día de descanso es bien sencillo. Vaya, lo vimos en la clase que estábamos viendo los diferentes tipos de abonos y ya sabemos que el séptimo es el día de descanso. Si trabajas de lunes a sábado, tu séptimo es el domingo. Y si trabajas en una empresa de servicio, es el día de descanso que te toca. El día de descanso o el séptimo, ¿alguien sabe cuándo lo pueden descontar? A ver, alguien que me diga si a alguien le ha pasado desafortunadamente eso. Cuando falta uno un día sin haberlo justificado. Esa es la... ¿Cómo es la qué? La causa. Sí, no, pero la causa más común. De hecho, te pueden descontar el séptimo si ustedes ya leyeron los artículos que les dije, ahí dicen cuándo te lo pueden desquitar, va. Pero lo que les quiero decir es que te descuenten el séptimo es básicamente el peor castigo que puede haber, o no, perdón, no es castigo, la, la, la más, la máxima infracción, correcto, gracias, don José, la máxima infracción que te pueden dar, entonces esto solo se puede hacer una vez por quincena, si te pagan quincenal. Ya me quedé sin voz. O lo otro es que si en una quincena te descuentan 2 séptimos, mejor prepárate y ya eso es, según el código, un despido. Pero, ¿cómo puedo quitar yo el día de descanso? Fácil, y eso ya lo vimos. Si hay alguien que se anima a decirme cómo se descuenta el séptimo, para ver si me han entendido. ¿Será que no lo descansamos? No, ¿cómo no? Siempre lo vas a descansar, pero no te lo van a pagar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sé que le corresponde a una persona de séptimo? Eso ya lo vimos. No se los he dicho tal cual, pero sí con todo lo que hemos visto, ya deberían saber cómo se saca este valor. ¿Alguien se anima? El total de ingreso por los 30 días, No es por entre. perdón, entre.
Entre 30, así es. O sea que para esta persona su séptimo corresponde a 15.83. Entonces supongamos que no llegó a trabajar y le voy a descontar eso. Entonces ahí es donde va. Básicamente descontar el séptimo es agarrar el total de ingreso y dividirlo entre 30 si estás utilizando el sistema comercial o por los días del mes que te correspondan si estás utilizando el método calendario. Entonces, definitivamente para esta persona es 15.83. Y como te digo, si el pago es quincenal, solo te lo pueden descontar una tan sola vez. Y si te lo vuelven a descontar en la otra quincena, el código te dice sin es un despido sin causa, perdón, con causa justificada por el patrono y no hay indemnización. Por eso les decía que te descuentan el séptimo es una amonestación muy grave. ¿ya? Entonces así se quita o se descuenta el día del séptimo. ¿no? Para fulanito sería igual, ¿no? Tú tomas el salario de fulanito, lo divides entre 30 días, ¿no? Y obtienes el séptimo, que es tu día de descanso. Sí lo vas a descansar, pero no te lo van a pagar. Esa es la mística del séptimo. ¿Sí me di a entender? Es que ¿cómo es que se llama? Yo ya he visto que cuando las personas no van justificadas un día, le quitan el séptimo que no va a descansar, que lo trabaja. Por eso que yo decía eso. Bueno, entonces, vaya, como les decía, este tema es bien polémico porque la teoría dice una cosa, pero la práctica dice otra. Entonces, la ley te dice, ok, te voy a descontar el séptimo. Te descuentan el séptimo en efectivo, siempre lo descansas, pero no te lo pagan. Ahora, si ya la empresa tiene como política hacerte trabajar, eso ya es cuestión de la empresa, pero la ley dice que no. Siempre lo vas a descansar, pero no te lo pagan. Y en la parte cuando uno falta un día, le descuentan el día y el séptimo. O sea, le descuentan dos salarios de día. Ejemplo, Pepito, 15 y fracción, le tocaría 30 y fracción o 31. Vaya, es que esa es otra. Muy bien, excelente pregunta. Excelente pregunta. Vaya, en este caso, y volvemos a lo mismo. La ley dice una cosa, pero en la práctica dice otra. Aquí en El Salvador, y ustedes lo deberían de saber, o lo hemos vivido, el código laboral es bien fácil de prostituirlo. Entonces, ahí pues lo que hay es una interpretación, Catherine debe saber el término adecuado para esto, donde se interpreta conveniencia y es por eso que te quitan el séptimo más un día más. eh, pero es ahí donde está donde está Catherine, no sé si puedes activar tu micrófono y decirnos cómo sería eso, que la ley está escrita de una manera pero se interpreta de otro a beneficio del patrono. No sé cuál sería el término legal para eso. Mm, para mí sería una interpretación errónea del código, porque como la ley, es que no sé si es que como es bien amplia, pero al final, como está regulado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entonces ellos sí son bien como te sancionan como empresas. Entonces, si un trabajador se va a quejar al Ministerio de Trabajo, ellos siempre están en, en la defensoría de ellos, de los trabajadores. Aunque no sea así siempre. Siempre van protegiendo los derechos de los trabajadores más que de los patronos. Esa es una parte. Y no, es que la interpretación en derecho laboral o es como el código laboral lo dice o no es.
porque es que es bien, ay, como, como le dijera, el juez, bueno, siempre en las sentencias laborales el juez siempre va a favor del trabajador. Entonces, es bien, o sea, por eso le digo, por eso a veces le dicen a ellos, no interpretan no interpretan bien el código de trabajo. Teacher, Dígame. según dice el código, que todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada Ujú. semana laboral. El trabajador que no complete su semana laboral sin causa justificada de su parte no tendrá derecho a la remuneración establecida en el inciso anterior, dice. Ah, O sea, según el artículo 171 del Pero, Código de Trabajo. ajá, pero dice que solo el día correspondiente. Entonces, ¿cuál sería? Solo un día. No dice quítale Solo un dos. día. Sí, Ujú. vaya, da una explicación así y dice, en el que en lo que se comenta, dice, por cada semana de trabajo corresponden 6 de trabajo y 1 de descanso. Esto quiere decir que el salario semanal se divide en 7 días. Si no se elabora la jornada completa de forma injustificada, tu empleador podría, aquí donde está lo que ustedes dicen, descontar el tiempo que haya faltado más el salario correspondiente al séptimo día. Vaya, pero ¿cuánto sería? ¿Aló? Hola, sí, 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 dígame. Si no, eso y de ahí hace la división del salario entre los 30 días y le descuentan el día más el día séptimo. Por eso le digo. Entonces, ahí lo que pasa y lo que dice la ley es que solo deberían descontarte un día, no el día más adicional. Por eso les decía que el séptimo es la máxima sanción, pues. Y si no, este, este, y ustedes lo saben, si ustedes le quitan 2 días de sueldo, pues, o sea, sí duele, pues. Y además, si es una quincena, para los que trabajan quincenalmente, prácticamente te están dejando 12 días de sueldo. Entonces, ¿por qué digo 12? Porque ya te están descontando IGI y AFP. Entonces, realmente eso ya es un súper castigo. Entonces, por eso la ley solo dice un solo día. Sí, la verdad que en la conclusión dicen lo que usted dice, teacher, que según el tipo de política que maneje la empresa, es la que se va a aplicar. Te ayudo, pero si ya están acostumbrados a que falta usted un día sin justificarlo, automáticamente le descuentan el séptimo, o sea, le descuentan 2 días de los 7. Totalmente de acuerdo. Y Sara dice, es que también al final eso es lo que pasa. El patrono siempre va a tratar de modificar la ley a su antojo. Y acá es donde la gente dice, mejor me callo porque el jefe me puede quitar el trabajo y dárselo a otro. Entonces, por eso es bien complicado. La ley, como ya lo vimos por ahí, dice que solo te pueden quitar un sueldo, pero en la práctica pasan dos. Y ya eso, según la ley, si eso llegase a pasar, ya te puede despedir sin ningún problema. Pero la gente no dice nada. Entonces, ahí va donde está el punto medular. Ujú. ¿Ya? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Más dudas o preguntas sobre el séptimo? Si no, pasamos al último punto de hoy. Totalmente de acuerdo, Vanessa. Vanessa nos dice que por eso deberíamos conocer las leyes todos y no solo el patrono. El detalle es, por ejemplo, yo les voy a decir algo, a excepción de Vanessa, o ya, bueno, sí, Vanessa dijo que ella trabajaba, pues no, todos, sin excepción, hemos trabajado. Les pregunto, ¿más de alguno de ustedes ha leído el código de trabajo? Bueno, Catherine, porque
es abogada, pero realmente nadie se toma el tiempo de leer. Vaya. Por ejemplo, vaya, señoras madres, vaya, las que ya son madres de familia, ¿sabían ustedes que con las nuevas modificaciones de ley, para la ley hay una ley, no sé cómo, creo que es subley o no sé qué, tiene un nombre así, pero por ejemplo, ¿sabían ustedes que pueden Vanessa. Es que es cierto, Vanessa, tú también, porque es cierto, se me olvida que ustedes también ven un montón de leyes. Vaya, por ejemplo, hay una subley y les decía que a la mujer ahora, después de dar a luz, tiene derecho a llegar una hora tarde o a salir una hora más temprano por un año para dar lactancia materna. Y aparte de eso, las empresas tienen que tener un lugar específico, un cuarto o algo así, donde ellas puedan suministrarse su leche y su patrono le tiene que dar 2 momentos en el día para que ella pueda sacar la leche de pecho. Vaya, en las empresas, pero es un año, fíjate, es un año completo. Pero como no es una ley principal, la gente no la conoce. Es una ley secundaria. Bueno, ya sabía cómo, no sabía cómo se llamaba. Gracias. Vaya, pero como es eso, no es una ley principal y de hecho ni siquiera está en el código de trabajo. Ya en el código de trabajo solo habla de la maternidad, pero hasta ahí. Entonces ahí es donde hay muchas cosas, va, y son las cosas que, va, por ejemplo, para mí no debería de explicarlo, pues no me tocaría. Eh, Va, en el Max solo dan 6 meses, pero es un año completo. Entonces, como les digo, entonces aquí es súper complicado. Es súper complicado. Vale, ¿estamos bien? ¿Preguntas hasta aquí o seguimos? Ay, se me acabó el combustible. Vaya, vamos. Para el último. Vamos con el último punto. Siga, vaya, a sus órdenes, Cate. Vaya. El último punto con el que vamos a ver el día de hoy es la llegada de las tardes. Y al igual que el día de descanso, ya ustedes con todo lo que hemos visto, ya podrían calcularlo. Pero lo vamos a hacer así de sencillo. Vale. Vienen ustedes y supongamos que Menganito, creo que sí, Menganito, creo que es. Sí, Menganito, recursos humanos, dijo que en todo el mes llegó bueno, seamos sangrones, llegó 22 minutos tarde en el mes. Minutos tarde. Vale. Muy bien. Fíjense bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Vuelvo y repito. Divido el salario base o el total del ingreso entre 30 para obtener el salario de un día. Después entre 8, que son las jornadas de trabajo que él tiene. Entonces, una hora para Menganito es de $5. Uy, aquí estamos haciendo el cálculo. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, la hora ordinaria de trabajo de Menganito es de $5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vienen acá y agarran la hora ordinaria de trabajo y la van a dividir entre 60. ¿Ya? Entonces, esto es el minuto, o sea, estos son los minutos. Un minuto de Menganito son 8 centavos. Entonces, si vino 22 minutos tarde, ¿qué tengo que poner yo aquí en las horas tarde? Agarro los 8 centavos por 22 minutos que llegó tarde en el mes. En concepto de horas tarde, yo le tengo que descontar 1.83.
por llegadas tarde. Es decir, básicamente, ustedes toman el valor de una hora ordinaria de trabajo, lo dividen entre 60 porque una hora tiene 60 minutos, obtienen el valor de los minutos de esa persona y le suman el equivalente, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como se calculan las horas tardías. Basado en esto, y aquí le voy a hacer una pequeña inducción, una pequeña regla, es la siguiente. Vaya, si digamos, y ustedes le voy a decir, digamos que se peló, tuvo un accidente, algo le pasó y reportó en el mes 3 horas, 3 horas con 25 minutos. A ver, ¿quién se anima a decirme cómo haría esto? Esta persona llegó 3 horas tarde con 25 minutos. ¿Cómo harían ese cálculo? A ver. Se divide el salario del día entre las 8 horas. Vaya, ya tenemos ya tenemos el valor de una hora y tenemos el valor de los minutos. Esta persona en el mes tuvo un accidente o algo, pero al final del mes él llegó 3 horas tarde con 25 minutos. ¿Cuánto le haríamos el descuento? Como son 60 minutos por hora, 180 más 25, 205 minutos por los 8 centavos. Correcto. Aquí pueden hacer una cosa, o agarran las 3 horas y las ponen acá y después los minutos. Lo vamos a hacer así. ¿Cuántos son 3 horas? 180, ¿qué? 180 minutos. Más los 25 que ya teníamos, ¿no? Vengo yo y convertí todo a minutos, ¿no? Entonces eso me da un total de 205 minutos. Entonces agarro esto, los 200 minutos, voy a borrar este ejemplo, los 205 minutos por los 8 centavos, y él en concepto de llegadas tarde le voy a descontar 17.08, teóricamente hablando. Así de sencillo. ¿Ya? Y así ustedes pueden de alguna u otra manera y así es como se hace esta forma, o sea, este descuento, esta retención que se hace por llegada tarde. Miren, hay empresas, y aquí voy a poner dos casos. Por ejemplo, hay una empresa que yo conozco que ellos dicen, ok, les vamos a dar el beneficio de 5 minutos y si los empleados llegan tarde, llegan a las 8:03, no les descuentan nada. Pero después del minuto 5, les descuentan, se llega a las 8:15, digamos, les descuentan los 15 minutos, no los 10, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está. Conozco empresas también que por su naturaleza, dice, tu horario de entrada es a las 7, a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, pero tú tienes que estar a las 7, tienes que estar 15 minutos antes, es decir, a las 7:45. Y esta empresa empieza a descontar a partir de las 7:45, pero es política de ellos. También conozco otra empresa que dice, no, pues viniste 15 minutos tarde, sí, te descuento la hora. Pero esas son prácticas de las empresas, no todas son. Entonces, que sea legal. Y de eso básicamente, entonces, es complicado esto, como les digo, ahí donde está, muy bien. Entonces, eso es lo que aquí Vanessa dice.
Va, Vanessa dice, deberíamos recibir desde el bachillerato a todos, no solo contables, sobre derecho laboral. Y desde el bachillerato deberíamos recibir derecho laboral, porque todos seremos trabajadores y estamos en esta dinámica. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, aquí voy a cerrar para hablar un poquito de esto. La clase va a estar algo editada porque hay algunos comentarios que no son convenientes subirlos.